Oye, Sí, te estuvimos psicopateando ahí, pero queríamos saber y queríamos que tú nos contaras un poco más de ti. Así que adelante y partimos con la charla. Bueno, eh, como ya dijeron, soy socióloga con un diplomado en sexualidad, muy entretenido. Trabajo en Fundación Iguales hace un año. En mayo cumplí un año. Así que yo no tanto. La fundación lleva 9 años funcionando. Así que estamos muy contentos de poder hacer. Sí, 9 años, igual llevamos harto. Eh, Así que estamos muy, muy contentos. Creo que estas actividades son muy entretenidas también. Esta nueva modalidad igual es extraña. Como le comentaba al resto de los chiquillos acá, es mi primera charla por Zoom, así que también un poco nerviosa adaptarse a las tecnologías. Pero todo súper, espero que les guste, que sea entretenida. Les voy a dar varios conceptos y la idea es que también los podamos ir discutiendo, si les van saliendo dudas, los vayamos solucionando a medida que salen los conceptos para que así quede todo muy, muy claro. Perfecto. Ahí, para las personas que todavía no se habían metido, si quieren levantar la mano en los conceptos, ahí la Cata va a decir cuándo paramos para ver si hay alguna duda y con Sea les vamos a ir dando la palabra. También la Cata es la encargada de educación en Fundación Igual. Así que estamos muy felices de que haya venido para esta Semana de la Diversidad, el mes del orgullo. ¿Empecé? Empecemos entonces. Sí, oye, siempre igual pasar el dato. En Fundación Igual estamos haciendo el Orgullo Online 2020. Está súper bueno. Mañana tenemos a Francisca Valenzuela desde el concierto en casa y tenemos varias cosas muy entretenidas. Así que para que nos sigan en Instagram, que se viene muy bueno. Así que, bueno, eso. Y voy a partir entonces con diversidad. Uy, como que se silenció. A ver, un segundo. silenciar a la cara. ¿Te podéis silenciar? Estamos con problemas técnicos. ¿Qué pasó? Tú lo ¿No? puedes silenciar nomás. ¡Ah! Ahí Tienes que ir a está. participante. Ya, Ahí sí, ahí está. No sé qué pasó, no apreté nada. Pero, perdón. Ya, empezamos me con. silenciar. No, no fui yo, perdón. Sí, son cosas que pasan igual. Bueno, hoy día les voy a contar un poco sobre diversidad social, un poco para meternos en los temas. También la identidad de antidiscriminación, que es muy importante tenerla siempre en el radar. Los conceptos básicos y algunas buenas prácticas que siempre es bueno tener en el día a día, como consideran. Entonces vamos a partir con diversidad social. Y esto es muy entretenido porque no se dan cuenta, pero todas las personas somos súper distintas. ¿No? Hay personas que son altas, que son bajas, hay otros que son gordos, que son flacos, y así muchísimas formas, ¿no? Todas las personas somos distintas. Y tenemos ciertas características que nos hacen parecidos, ¿no? Y que nos hacen identificarnos con otras personas. Y aquí salen algunas categorías como el ser joven, ¿no? Nosotros somos jóvenes, por ejemplo. Yo tal vez no tanto, pero igual, joven. Entonces, también gente linda, gente más fea, y todo esto también va según la cultura en la que vivimos, ¿no? Esto va cambiando según, por ejemplo, si yo vivo en Chile o vivo en la India, ¿no? No es lo mismo ser mujer en Chile que en la India. Tenemos costumbres distintas, tenemos creencias distintas y tenemos una serie de restricciones sociales que nos sitúan en ciertas posiciones en la sociedad, ¿no? Y todo esto por donde yo nací, que yo no lo elegí. Y por otro lado tenemos que esto va cambiando en el tiempo. Es muy distinto haber sido mujer en los años 20 que en los años de ahora, ¿no? Ahora una sale a marchar, una vota, puede estudiar en la universidad y puede tener una vida que en realidad tiene muchas más libertades y privilegios que hace 50 años atrás, por ejemplo. Y entonces también hay categorías que van cambiando. Y esto es súper importante porque les puse este gráfico que se ve horrible, yo lo sé, y es como aterrador. Siempre lo muestro y es como terrible, porque en la parte de arriba aparecen las normas sociales y los privilegios. Y en la parte de abajo, las opresiones.
tal vez es súper chiquitito y como con mucha complejidad, pero de repente no es tan difícil entenderlo. Y esto quiere decir que en ciertas posiciones en las que uno se encuentra en el día a día, se encuentra en posiciones de privilegio o de opresión. Uno en general tiene muchas categorías. Por ejemplo, yo soy mujer, cisgénero, que vamos a ver después qué significa. Soy heterosexual, además, y soy de clase media alta, según considerado socialmente. Y además soy blanca y chilena. Tengo casi todo a mi favor, básicamente, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en una persona negra hoy en día, sobre todo que lo podemos ver con el coronavirus y esto de estar encerrado, y si uno prende la tele se da cuenta de las posiciones de privilegio que a veces uno tiene, ¿no? Como yo vivo en un departamento que es súper grande, yo no vivo así nada, por ende tengo una posición de privilegio. Además tengo una pega estable, que es Fundación Iguales. Eso también me da privilegios, ¿no? No, yo no estoy estresada porque no voy a tener con qué comer mañana. Yo voy a recibir mi sueldo esta semana. Entonces, eso me pone en situaciones que me veo privilegiada. Pero también soy mujer. Y como mujer, no soy tan privilegiada. Pago más la ISAPRE, me discriminan en algunos trabajos, entonces no me los han dado. Además, soy joven, entonces de repente llego a lugares y es como, ah, y tú no vayas en la sala. Y tú no vayas a hablar de esto. Como tú, joven. ¿No? Como... Entonces uno va viendo distintas categorías en su vida. Además, soy heterosexual, como dije. Y a mí no me matan en la calle o me golpean en la calle por andar con mi pareja de la mano. Y eso es un privilegio. Que uno lo entiende como un derecho, como algo que tiene que ser, porque todas las personas deberíamos poder caminar libremente de la mano, pero no ocurre así, ¿no? Hay personas que la discriminan, las violentan, solo por tener distintas categorías que son distintos a uno. Y en esto, y el gráfico también es un poco para que se entienda que uno tiene muchas categorías en la vida que lo identifican o no, y que uno está en situaciones siempre de privilegio o de opresión en el cotidiano. Y es importante que uno sea súper crítico a la hora de enfrentar la vida, ¿no? De saber cuáles son mis categorías de privilegio y cuáles son mis categorías de opresión, para así también poder cambiar el modelo que vivimos y poder avanzar en que todas las personas tengamos los mismos derechos. Entonces, viene la ley antidiscriminación. Y hace un par de años, a raíz de un caso muy, muy polémico, que es de Daniel Zamudio, el cual fue asesinado por ser homosexual, se reactiva la discusión en el Congreso y se le da suma urgencia después de 8 años de discusión. Y se crea esta ley de antidiscriminación, en contra de la discriminación. Entonces acá está una pequeña definición, que es súper importante también que la tengan en claro porque a cualquier persona nos puede pasar que nos discriminen. Entonces todas las personas deberíamos poder saber. Entonces la voy a leer y si dice, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Dentro de las categorías que uno encuentra en la ley antidiscriminación, encuentra muchísimas, son muchísimas. Y entre esto está el sexo, la identidad de género, que es un derecho humano, la orientación sexual, la apariencia personal, también están las discapacidades, las posiciones políticas. Existen una serie de sinfín de categorías que están dentro de esta ley y que es súper importante. La ley hoy en día está en discusión para que se mejore, porque no es tan buena, porque sí, como todas las leyes en Chile, al parecer no salieron tan buenas en un comienzo, pero esperamos que se pueda mejorar y así todas las personas la puedan ocupar, porque no muchas personas apelan a ella. Entonces, uy, como que me quedé pega. Ahora sí, ya, y esto es importante, ¿por qué? Porque la violencia pasa súper natural, y esto es una pirámide.
Oye, lo lamento, amiguitos, no es coronavirus, quiero decir. Por si alguien se preocupa. Sí, es solo tos de no tomar agua. Bueno, Qué bueno. vivimos en una sociedad que es patriarcal, que tenemos distintas posiciones, distintas culturas y distintos valores que compartimos. Y que nos sitúan a ciertas personas en posiciones de opresión, ¿no? A las mujeres, a las lesbianas, a los homosexuales, a los trans, en un sinfín de personas. Y esto pasa en un principio, y es súper importante entenderlo, que primero no se ve la violencia, ¿no? Es como cuando uno está en un pololeo. Primero la pareja te tira así como un comentario súper piola, ¿no? O se tira comentario con los amigos, como de humor, y uno así como, esto no es tan entretenido. A mí no me resulta nada entretenido. Pero pasa muy colado. Esto también uno lo ve en los colegios, por ejemplo, con los compañeros que se molestan entre ellos, como, uy, ¿te gusta Juanito? Y es un hombre, como, uy, a Diego le gusta Juanito. Esto pasa muchísimo. Todavía pasa. Y los adultos todavía no lo frenan. Y esto es violencia, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que a Pedrito le gusta Juanito? O a Dieguito le gusta Juanito. Como, ok, le gusta una persona, ¿está bien? No. Filo, son personas y se gustan. ¿Cuál es el problema? ¿No? También uno lo ve en la publicidad. Como, no sé si han visto la publicidad, últimamente salió una como de casco, que también reproduce estereotipos de género súper marcados, y uno se da cuenta con muchas publicidades. Y esto también va aumentando, ¿no? Uno parte con el humor, como una talla, como, uy, ¿cómo vaya a salir con esa falda? ¿Cachai? Y después ya empieza un chantaje emocional, como, va a ir a juntar con los amigos, es que entonces no, nosotros no vamos a salir esta semana. Empieza un chantaje emocional que uno no se da cuenta, ¿no? O por ejemplo, los niños no lloran, no, es niñita, ¿cachai? O a los niños le dicen como, corre como niñita, o es como niñita, si eso fuera en verdad algo humillante. Y empieza una serie de discursos que van aumentando en escalada, que uno no se da cuenta porque lo tiene muy naturalizado también, tanto la persona que agrede como la persona que es agredida. Y esto pasa de una manera súper sutil a cosas que ya son físicas, ¿no? A agarrones, a empujones, ¿no? Los niños como cuando se empujan y se empiezan a molestar o se empiezan a golpear. Y de ahí hay un paso al asesinato. Esto lo vemos sobre todo en la violencia hacia las mujeres o la violencia en pareja, que pasa súper piola, ¿no? Como pasa desde el humor, después del chantaje emocional, después las golpean, y como la víctima cada vez se va haciendo menos, como más pequeña en su imaginario, pasa un paso a que las asesinen, ¿no? A Daniel Zamudio lo asesinaron por ser homosexual. Pero antes de asesinarlo, pasaron por toda esa pirámide. Pasaron con chistes homosexuales, pasaron con humillaciones, luego lo agredieron y luego lo asesinaron. Y esto viene de una sociedad que nos enseñó a ser así. Entonces también hay que ser súper consciente y entender que es una escalada y que uno tiene que ser muy consciente y poner mucho ojo y ser muy crítico de que cada vez que uno escuche algo, como ver si en realidad está tan bien y cuál es el efecto que esto puede tener en las otras personas, porque puede ser muy dañino. ¿Ya? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿No? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano o si no, también pueden mandar preguntas al chat, si alguien tiene alguna pregunta. Parece que no. Parece. Ya, sigamos. Vamos a seguir entonces. Todo muy claro, parece. Mi Todo computador claro. es lento, igual. Todo claro, maravilloso. Mi computador es un poco lento, lo lamento. Ya. Y ahora vamos a pasar por los conceptos que son muy entretenidos. ¡Yay! A lo que vinimos. Y tenemos esta galleta de jengibre, que no sé si la han visto en algunos lados, ha tenido varias modificaciones en los últimos años. Y aparecen 4 conceptos maravillosos, que son como paraguas para muchos conceptos más.
El primero de ellos, que aparece en el cerebro, es la identidad de género. Después en el corazón aparece la orientación sexual. Después, como en la parte de los genitales, aparece el sexo biológico, ¿no? Y después viene la expresión de género. Yo quiero saber, ¿alguien podría definir, como que digan sí o no, como en el chat, por último? Si saben, si podrían definir identidad de género. Como si alguien lo podría definir. Como si les pregunta a alguien como, oye, ¿qué identidad de género? Sí, hay gente que sabe. Oye, ¿y orientación sexual? ¿Saben lo que es? ¿Sí? ¿Sí? Y sexo biológico, ya, esta debería ser mucho más fácil. Esta se la enseñaron en el colegio, toda la vida. Obvio que sí. Amo. ¿Y expresión de género? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? También. Oye, pero qué Mateos igual. Me encanta. Ya, ahora las vamos a ver uno por uno. Cuando mi computador quiera avanzar, por supuesto. Ya, vamos a partir con sexo biológico. Y el sexo biológico es la categoría que a uno le asignan al nacer. Y esto es muy entretenido, porque ¿por qué digo que le asignan al nacer? ¿Alguien cree que por qué es? ¿Alguien sabe? Pueden escribir por el chat y yo lo estoy leyendo igual. También pueden levantar la mano por si alguien está valiente ¿Quiere y hablar? quiere empezar. O por el chat. ¿Sí? Como deseen. ¿Por qué decimos que se asigna al nacer? ¿No? Hoy están tímidos, chiquillos. Mira, por la observación de los genitales externos. Bien, Dani, súper bien. Es por eso, porque... Ah, no pueden aprender el micrófono, me dice. Pero Mal. levanten la mano y yo les voy activando el micrófono, po. A ver. Ah, ya. Ahí la Andrea. ¿Querías hablar, Andrew? De silencio. Ah, ya lo dijeron. Ya. Sí, mira, decimos que se asigna al nacer porque no sé si a ustedes les ha pasado, po. A mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando veo mujeres embarazadas y todos le preguntan, oye, ¿qué es? ¿Es niñito? ¿Es niñita? Y ellas responden a través de haber visto una ecografía, decir, no, es niñito, no es niñita. Y lo único que le vieron fueron los genitales, ¿no? Algo pequeño porque está allá dentro de la guata y era una guagua, básicamente. Pero le dieron la entrepierna. Así es simple. Y uno nace y el médico o médica dice, oh, es niñita o es niñito según si tiene pene o tiene vulva. Eh, y el problema de esto es que puede ser niñite, ¿sí? ¿Verdad, Joaquín? Puede ser niñite, vamos a hablar de las personas intersex. Porque ocurre que el sexo biológico no son solo los genitales externos, también son los genitales internos, son las hormonas, son los cromosomas, ¿no? Entonces, la biología finalmente es muy sabia, pero también es muy diversa. Entonces, uno se puede dar cuenta que también existen personas intersexuales. Y aquí me gustaría si alguien pudiera definir qué son las personas intersexuales. ¿O lo han escuchado? ¿Les suena? Aquí estoy por si alguien quiere levantar la mano para desmutearlo. O por el chat también. Con Con ambos ambos sexos. sexos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos. Hay más. En deporte salen a veces casos de gente intersexo, dice Diego Piquel. Y Catalina dice que presentan características, sea genitales, cromosómicas, etcétera, de ambos sexos. Perfecto. Sí. Las ¿Alguien más personas, quiere? ¿sí? Con De otro características sexo de otro sexo o ambos. o con genitales ambiguos. También, oye, están súper bateos. Amo.
Bueno, sus respuestas son muy, muy correctas, porque finalmente las personas intersexuales son aquellas personas que no encajan con la biología que nos dijeron que era de hombre o que es de mujer, ¿no? Como no están dentro de estos cánones. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente uno se encuentra personas que no son ni XX ni XY. Son XXX o X0 o XIX, y así hay como 21 o 22 combinaciones de cromosomas sexuales, lo cual es mucho más que lo que nos enseñaron en biología en un libro de segundo medio. Porque esta materia se basa en segundo medio, quiero decirles, y te Pasa enseñan como solo... Klinefelter, ¿o no? ¿Ah? Klinefelter, doble XY, es lo único que aprendí en el colegio. Sí, tipo, además que lo enseñan como, ya, Como- XXXY y todo el resto son problemas, es como patológico. patología. Y no, pues, onda, somos personas y tenemos distintas combinaciones. También se ve con las hormonas, y ahí también hay muchos casos de personas que son deportistas. Está el caso de Zendaya, puede ser. Ya mira, soy muy, muy pésima con los nombres, pero es esta chica que era corredora olímpica y que, bueno, mujer, y que corrió y le hicieron el examen de doping y dio muy alto en testosterona. El problema es que ella no se inyectaba testosterona, sino que simplemente su cuerpo secreta más testosterona. ¿Y qué le dijeron? Que tenía dos opciones. Una, o corría con los hombres, o dos, se intervenía sus hormonas y podía correr con las mujeres, ¿no? Como básicamente vuelve a la normalidad que establecimos de hombre y mujer y puedes hacer tu vida. Pero si no, no, algo tienes que hacer. Porque así como estás, no está tan bien. Y también ocurre con los genitales, y esto es súper triste. Alguien decía que penca en el chat. Y sí, po. Y es súper triste también porque cuando los niños nacen, las niñas, niños, niñas, nacen y tienen genitales ambiguos, que no se sabe bien si es una vulva o un pene, los médicos con los papás eligen. Entonces los pueden operar cuando son guaguas. O sea, la guagua solo respira, come, duerme y caga, y les pueden operar sus genitales y no tiene ninguna decisión que tomar ahí. Pero también el registro civil permite que se inscriban como I, que es de indeterminado, que suena súper feo en realidad. Entonces uno puede decir que, bueno, es intersex y todo bien, y que en realidad esa persona puede decidir, siendo mayor o a la edad que estime conveniente, puede tener algún género, tanto como masculino, femenino, macho, hembra, o finalmente quedarse para siempre con la I en su carnet. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí? No sé si tienen dudas de este concepto. En algún minuto este concepto igual se entendía como las personas hermafroditas, que antes se utilizaba ese concepto, pero es súper feo ese concepto, porque, y muy mal, y está muy errado, porque se ocupa desde las plantas y desde los animales, como desde la biología animal y natural, y es que se pueden autorreproducir. Entonces, como se pueden autorreproducir, no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que sea caballito de mar, ni caracol, ni almeja, todavía no. Tal vez hay mucha gente que le gustaría autorreproducirse porque no tendría ciertos problemas, pero las personas no pueden. Entonces, los aparatos reproductores finalmente no son funcionales, como reproductivos, socialmente hablando, por favor. Cata, hay una pregunta por el chat de Diego que dice si esto afecta cuando uno toma planes de salud. Sí, afecta cuando toma planes de salud. Eh, igual, a ver, lo que ocurre es que todos los sistemas, cuando tú te ingresas, por ejemplo, en el colegio, o en las ISAPRE, o en FONASA, o en cualquier sistema público, siempre te preguntan si eres F o eres H. Como si eres femenino o masculino, como F o M, o mujer o hombre.
y descartan totalmente la posibilidad de intersexuales. Y en Chile, que es la pregunta de Seba, existe la I en el registro civil. De hecho, hay más de 300 niñas que ya no sé, son tan niñas, que están inscritos con la I de intersex, finalmente. Es una posibilidad que se permite, que está, existe. Cata, ¿y esto es de cuándo? O sea, ¿hay como una fecha o siempre ha sido o hace Eh, poco? que se les pueda poner como I en el Claro. carnet, está hace un par de años. No recuerdo bien el año, no, les mentiría si dijera una fecha exacta, pero sé que el Javi García dice que el 2006. 2006, sí, Sí, porque como dijiste niñez, ahí pensé que era hace poco, claro. sí, sí, no es un concepto que esté desde siempre. Y uno cuando habla de personas intersexuales todavía en muchos lugares no se conoce o se le discrimina. Entonces no es algo muy conocido ni muy aceptado, pero el registro civil lo permite. Ahora la mayoría de las personas terminan poniendo una categoría como hombre o mujer a su hija, porque así también es más fácil inscribirlo en un servicio de salud y hacer todos los trámites legales sin que lo discriminen y sin que tenga que ser como un caso finalmente, ¿no? Como que lamentablemente es así. Y si uno quiere inscribirse, o sea, tomar un plan de salud, ¿puede ponerla ahí o tiene que, o no sé, pues, los hospitales o las clínicas obligan a tener que elegir uno? Legalmente es un derecho que si tú naces intersexual, que tus padres te puedan inscribir como intersexual. Es un derecho, el registro civil lo inscribe así, con una I. No dice ninguna otra letra, dice I. Y por ende los sistemas de salud y todos los aparatos del Estado debería reconocer esa I. Pero es probable, y que ocurre también mucho, es que esto no se informa, ¿no? Esto no es algo que uno sepa que en el registro civil, si tienes un hijo intersexual, lo puedas inscribir como intersexual. A menos que tus médicos te lo digan o tú seas una persona que sepa mucho de estos temas, eh, lo puedes inscribir así. No es algo que se diga. Entonces muchas veces se define como es de los médicos, como el equipo médico, porque se arma un comité médico, y ellos revisan eh, según tu anatomía, qué, qué género finalmente es el que coincides más, qué sexo es el que coincides más biológicamente, y esa es la letra que te ponen. Eso es lo que se hace muy habitual. Por eso también hay un porcentaje muy, muy pequeño. Porque cuando uno analiza las cifras como a nivel mundial, se dice que el porcentaje de personas intersexuales es el mismo que pelirrojos. El mismo porcentaje, como de Qué bueno. personas intersexuales que pelirrojos. Y yo conozco personas pelirrojas, po. Entonces, eso es muy probable que también Claro. conozca personas intersexuales. Muy probable. Sí, qué brillo. Sí. Me están preguntando acá por el chat, las niñas inscritos con I, ¿cómo lo hacen para entrar a liceos o colegios que separan hombres de mujeres? Sí, ahí es súper complicado porque se les hace a los padres elegir una letra. Mm. Básicamente se le dice a los padres que le asignen un género y por eso va a ser tratado. Entonces ahí va a depender. Como yo no he tenido la posibilidad real de hablar con padres de niñez intersex, como me encantaría poder también resolver todas estas dudas, eh, pero sí sé que el sistema de educación y de salud son súper binarios. Y desde ahí, pensando desde el binarismo, es que entiendo de que los padres eligen la letra. Como- Ahí Catalina está preguntando si lo inscribieron con I, ¿los padres pueden cambiarlo mientras sean menores de edad en No el registro civil? deberían, no deberían poder cambiarlo a menos que sea por una orden judicial. Ya, Sí, perfecto. porque la única forma de que uno tiene para poder cambiar cualquier tema legal, finalmente como de carnet registral, es por
orden judicial y que finalmente lo hacen los padres o los tutores legales de la niña, básicamente, o la persona ya cuando tiene cierta edad. Pero ahí pasaría por tribunales. Sí. Eso. ¿Alguna otra duda de esto? Si quieren escribir por el chat, levanta la mano, o si no, seguimos con el siguiente concepto. Parece que vamos a seguir. O sea, no me salen ahí escribiendo. Ya, perfecto, parece que todo muy claro. Maravilloso. Vamos a seguir entonces. Ay, creo que ya había escrito, ¿no? ¿Cuántos conceptos son? Son muchísimos. Pero parten todos desde 4. Sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Desde ahí salen muchos conceptos. Pero esos son los paraguas. ¿Ya? Entonces vamos en el primero, que ya lo pasamos. Y súper bien. Después, bueno, viene identidad de género. Y identidad de género nos encontramos con dos posibilidades grandes. La primera es la población cis. ¿Alguien sabe qué es la población cis? ¿O me la podría definir? Como si lo han escuchado. Ahora alguien que se anime a levantar la mano. Serían como los que calzan según como su asignación registral. Sí. Sí, esos son... Mira, se las chuntó súper bien. Estudió. Las personas cisgénero somos aquellas que nos identificamos con el sexo que nos asignaron al nacer, con la categoría que nos asignaron al nacer. Por ejemplo, a mí me dijeron cuando nací, ella es niñita, y yo me identifiqué como niñita, ¿no? Como con todo lo que hace una niñita, socialmente hablando. Y yo dije, sí, soy niñita y por ende ahora soy mujer. Y me identifico con eso. Y en su contraposición, de alguna manera, se encontraría la población trans, que son aquellas personas que no se identifican del todo o en alguna parte de la categoría que le pusieron al nacer. Y acá tenemos dos categorías como pequeñas y que son las transexuales y transgénero. Lo puse porque uno los escucha a veces y todavía está en algunas partes la diferencia. Entonces creo que igual es importante entenderla. Y es que los transgénero solo manifiestan su corporalidad exterior de otra manera, ¿no? De otro género. Y los transexuales intervienen en su biología, ya sea tomando hormonas, ¿no? O operándose, reasignación de sexo, etc. Quiero hacer súper hincapié en esto y es que hoy en día es súper feo hacer la diferencia. Súper feo. Yo lo hago porque sé que todavía hay lugares que hacen la diferencia y es importante que uno sepa los conceptos, pero hoy en día se habla de personas trans. ¿Y por qué se habla de personas trans y no de la diferenciación? Y es porque uno no le anda preguntando al otro como qué tiene en las piernas, o si toma hormonas o no. Como que igual es feo, como te conocí hace 2 segundos y te pregunto, oye, ¿tenés pene o vulva? Igual brígido. Como no sé ustedes, pero si a mí me preguntan ya si tomo anticonceptivo, como que miedo, po. Como que ya se están metiendo en mi privacidad. Y nadie se debe meter en la privacidad y en la corporalidad de nadie. Por ende se habla de personas trans, que se les reconoce su identidad. Entonces hay personas que son trans mujeres, o mujeres trans, que son personas que nacieron con una biología de hombre y que se identifican como mujeres y se expresan como mujeres y son mujeres. Hay trans masculinos que nacieron con biología de mujer y que en su vida se sienten hombres y son hombres y todo bien. Y también hay personas que nacen con una biología de mujer o de hombre que tal vez no se identifican directamente o en su totalidad con ese género y se pueden identificar con cualquier género.
Y eso también son personas trans, ¿no? No solo existen hombres y mujeres, como lo vimos en la biología, las personas en general no solo somos hombres y mujeres, esto puede fluir y puede ir variando en la vida también. Entonces es importante que no son categorías cerradas, sino que pueden ir variando en el tiempo. Y también les puse de qué significa travesti y transformismo, o el transformista. ¿Alguien sabe la diferencia? Esta igual ya es más difícil. Como uno escucha igual de repente, como que le dice, el travesti, como muy del prejuicio y desde la humillación. Y me encantaría saber si alguien sabe la diferencia. Ahí Felipe dice, transformista es más performance, ¿o no? Sí. No sé si alguien se anima a levantar la mano. ¿Y qué sería el travesti? Si el transformista es como el de performance, como el de shows. ¿No? Está difícil. No lo googleen igual, po. Esto es como tipo una estaca. Claro, nada hace trampa. Ya, les voy a decir cuál es la diferencia. Los travestis es una persona que se viste del género opuesto o de otro género. Por ejemplo, si yo tengo una fiesta de disfraces algún día cuando se acabe la cuarentena y voy vestida, por ejemplo, de cura, me estaría travestiendo. O si fuera vestida de hombre, súper masculino y súper rudo, o tal vez no tan rudo, y me estaría travestiendo si me pusiera simplemente ropa de hombre. Y así como los hombres cuando se ponen tacos o se pintan las uñas y se ponen falda, ¿no? Y no tiene por qué haber una ocasión especial, sino que simplemente es vestirse del otro género o de otro género, no necesariamente sintiéndose de ese género, ¿no? Es un rol. Dicen, hay travestis en las óperas. Ahí hay transformistas. Sí, en las óperas, en lo que son shows como de espectáculo y de arte y de cultura, son los transformistas, que uno los ve más bien como en los realities. eh, Eso sería el caso del como, Drago, ¿no? claro, como de los drag, como RuPaul y todos ellos. Pero los transformistas parten desde ya muy, muy antigua la historia, pero es casi como la antigua Grecia, que las mujeres no podían interpretar roles de hombres. Entonces, o sea, las mujeres en verdad no podían actuar. Entonces, como las mujeres no podían actuar, los hombres interpretaban los roles de mujeres y de hombres. Entonces, desde ahí se crea el transformista, ¿no? Y que tiene que ver con la performance. Sí, está mal dicho los roles travestis. Como son transformistas finalmente. Si uno está en una cultura, en una obra de teatro, o en una performance, en un show, todo eso es transformista. Acá Agustina Lagos dice, Cata, ¿podrías explicar lo de la población no binaria como una tercera categoría, además de la población cis y trans? Tal vez Sí, viene ahora. ¿no? La puedo hablar acá. Ya. Lo que ocurre es que es una identidad de género que han salido muchísimas, muchísimas. Uno puede ser género fluido, por ejemplo, y que a lo largo de tu vida puedes ir identificándote con un género más que por el otro y vas cambiando. No es que seas dos personas a la vez en un mismo cuerpo, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Puedes también estar en contra de los géneros y no sentirte parte de lo que la sociedad espera finalmente de ti. Entonces puedes sentirte como agénero. Y todo bien, pero también puedes sentirte no binario, ¿no? Y que estás fuera de la norma finalmente. Como uno cuando habla de identidad es cómo te identificas tú, pero también de cómo el entorno te ve y cómo uno se expresa. Y acá hay muchas personas que hoy en día se ve, que antes, no sé, hace 5 años no se hablaba de no binarios, no binarias.
y que finalmente están fuera de esta norma, ¿no? Que no se sienten ni hombres ni mujeres, y se sienten personas, y que finalmente no quieren tener este estigma y estos como estereotipos también de ser hombre, y qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Entonces, finalmente las identidades, uno se puede identificar como desee. Hay muchas categorías de no binarios. No las voy a definir porque en verdad son muchísimas y van cambiando. Y cada persona se identifica como desea, ¿no? Yo creo que la sexualidad y cómo uno vive su sexualidad y su identidad va a depender de cada persona, y hay infinitas. O sea, van a haber tantas categorías como tantas personas existan en el mundo. Entonces creo que son conceptos que uno también tiene que saber y entender, de que no solo hay hombres y mujeres, o solo hay personas que como binarias, hombres y mujeres, y que se identifican o no con categorías, sino que también hay personas que no se identifican con las categorías y todo bien. Y han salido nuevas categorías como esa, digamos. No sé si respondí también la pregunta. Dice que muchas gracias. Maravilloso. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera poner por el chat o conversarla. Levanta la mano. Levantar la mano, claro. A ver, vamos a revisar. Si no, parece que no hay nadie. No, Buenísimo. Démosle. Estamos. démosle entonces. Démosle. Ya. Y ahora vamos para la orientación sexual. Ya, este igual es mucho más conocido. Y como hay hartas categorías muy conocidas. Igual les puse unas trampas, debo decir. Entonces, bueno, está la heterosexualidad, que son hombres que les gustan mujeres y mujeres que les gustan hombres. Siempre, ¿no? Está la homosexualidad, que se divide en dos. Las personas gays, que son hombres que sienten atracción física y o romántica por otro hombre. Y las lesbianas, que son mujeres que sienten atracción física y o sexual por otra mujer. Las orientaciones sexuales se definen en general, por no decir todas, por las atracciones sexuales y o románticas y emocionales. Esa es como la definición. Y de ahí se van separando, según qué te gusta, básicamente. Después viene la bisexualidad, que ha ido cambiando muchísimo su concepto. Muchísimo. Partió con que a una persona le gustaban hombres y mujeres, y a raíz de esto también salió la pansexualidad, que son las personas que le gustan personas. La pansexualidad también se crea pensando que la bisexualidad era transfóbica, ¿no? O que tampoco, o que no aceptaba, por ejemplo, las personas no binarias. Pero ocurre que hoy en día, como hay muchos géneros y hay muchas formas de vivir la sexualidad, la bisexualidad cambió también su definición. Y en eso hay muchas discusiones de cuál es la verdadera concepción de bisexualidad, pero hoy en día también se define como que te gusta una persona de tu mismo género y de otro género, pero te interesan los géneros. Básicamente tú también te fijas en géneros. Y la pansexualidad, a diferencia de ello, solo se fija en las personas y en las características de las personas, como si son atractivos físicamente, por ejemplo, como sexualmente hablando, o si son, no sé, simpáticos, si te hacen reír, otras categorías que también te pueden enamorar. Aquí Ahí salió una pregunta. Si ¿Sí? a una persona trans hombre le atrae a un hombre, ¿es considerado homosexual o heterosexual? Si es un hombre y le gusta otro hombre, es homosexual. Independiente si es trans o si es cis.
Yo creo que eso responde. Como da lo Sí, mismo, una persona trans puede ser lesbiana, puede ser bisexual, puede ser heterosexual. Y ahí es complicado. Sí, pues. Y ahí uno se complica. Porque uno dice, ok, si nació, por ejemplo, mujer, le asignaron mujer y se siente hombre, entonces hombre. Un hombre trans. Y a este hombre le gustan los hombres. Antes, cuando era mujer y su expresión era de mujer, porque se la asignaron así, ella cabía perfecto en heterosexual, po. Obvio que sí, si era una mujer que le gustaba al hombre. Pero cuando dijo que no, pues no era mujer, sino que era hombre, y le gustan los hombres, es homosexual. ¿Se entendió? Aquí hay otra pregunta, va a ser lo mismo, creo, pero al final va a depender de lo que él quiere decir que eso, ¿no? O sea, que no todos los casos son iguales. No. O sea, claramente va a depender de cómo uno se defina. Puedo repetir lo de los trans, el ejemplo trans. Sí, mire, lo voy a repetir. Si uno, por ejemplo, yo nací mujer, biológicamente hablando, y a lo largo de mi vida, no sé, me gustaron los hombres, cuando chica. Ya me gustaron los hombres, mi papá es contento, porque heterosexual, y perfecto. Pero imagínense que yo después digo, no, sabéis que en verdad nunca me sentí mujer y me siento hombre y ahora ya no me llamo Cata, me llamo Juan. Y como Juan, todavía me gustan los hombres, po. Entonces ya dejo de ser heterosexual porque yo no soy mujer, soy hombre. Un hombre con vulva, pero un hombre, porque yo me identifico como hombre. Entonces, si me identifico como hombre y me gustan otros hombres, soy homosexual. Y ahí mis padres probablemente ya no estén tan contentos. ¿Se entendió ahora sí? Como el ejemplo de los trans. ¿Sí? Bacán. Pero sí, es importante que estas categorías son súper internas. Yo creo que todas las categorías de la sexualidad en general son súper internas y dependen de cómo uno se identifica. De hecho, ocurre muchísimo cuando uno habla de VIH, por ejemplo, y de ITS en general, que son las infecciones de transmisión sexual. Se habla de hombres sexo con hombres y mujeres sexo con mujeres, y no de homosexuales. Y es porque muchos hombres heterosexuales tienen relaciones sexuales con otros hombres. Y una práctica sexual no define tu orientación sexual, quiero decir. Entonces se habla de hombres que tienen sexo con hombres. Y todo bien, y probablemente estén casados y con hijos y llamen a su señora. Y todo bien, digamos. Y pueden seguir definiéndose como heterosexuales. Entonces, hay muchas combinaciones que terminan siendo como uno se defina y cómo se define la otra persona, y así se va dando este juego de categorías. Y después les puse otra, que son dos, y son muy bellas, y que está la asexualidad y lo arromantique. ¿Lo habían escuchado antes? ¿No? ¿Sí? ¿Lo habían Asexual escuchado? sí, el segundo, yo o tampoco sea, lo conocía, la verdad. no sabían que era lo mismo. Los Ahí arros. Javiera García dice que sí, la Cata dice que sí, El segundo no, los arros. el Sí. segundo no. ¿Cómo le Tipo, dicen? ¿Arroz? arros. Lo que ocurre es que la asexualidad está definida como la nula atracción sexual por otras personas. Por ejemplo, yo podría ser heterosexual, que me gusten los hombres, pero que no me gusten sexualmente hablando, sino que solo románticamente hablando, ¿no? Yo puedo tener una relación y no tener sexo, ni ninguna práctica sexual. Es real, es posible, se puede. En una sociedad súper sexualizada, difícil se ve, pero se puede. Hay personas que no tienen atracción sexual y todo bien, así es su cuerpo, y todo bien, perfecto. Entonces, esos son los asexuales. Y esto igual es un concepto paraguas, porque se han ido autodefiniendo, y lo estuve estudiando igual, porque este es un concepto para mí no tan nuevo, pero crearon caleta de conceptos que son así, que sí, ya muchas definiciones.
pueden sentir placer sexual, todas las personas pueden sentir placer sexual si les tocan ciertos puntos. Todas. Pero no sienten atracción sexual por otra persona, entonces finalmente como no van a acceder a tener prácticas sexuales de ningún tipo. O puede que sí y dependa con la persona. Como ya si uno se pone como en la brígida del detalle, pueden ser demisexuales. Y es que solo sienten atracción sexual cuando llegan a conocer realmente a la persona, como con el tiempo. O pueden ser grisexual, y que es que a veces, o con muy poca frecuencia, tienen atracción sexual por otra persona. Entonces, hay categorías que es paraguas, tiene otras que están como los intermedios. Cata, ¿qué fue lo último que dijiste? De que, o sea, lo último que dijiste, el último término. Grisexual, Grisexual, eso. Ya. grisexual, que tienen baja intensidad o frecuencia sexual, en atracción sexual con otras personas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que la sexualidad es de la atracción sexual, solo de la atracción sexual. Y de ahí voy a contestar esa pregunta al tiro. Y quiero explicar los arrománticos, a los arromántiques, los arro. Y ellos son los que no sienten atracción romántica por las personas. Es decir, sí pueden sentir atracción sexual, pero no romántica. Es decir, pueden no establecer relaciones de pareja. ¿Por qué no les nace? Porque no tienen esa necesidad, ¿no? Rompecorazones, sí. Pueden ser los rompecorazones, ¿eh? Sí, todo el rato. ¿Cuántos arománticos habrá en el mundo que no se han reconocido? Tal vez varios en la vida. ¿Quién sabe? Muchísimos. Ahí están los ¿quién sabe? rompecorazones. Rompecorazones. A la Sí, gente pero que no le funcionó, ya saben, es romántico. romántico, ¿no? Que no quiere tener relaciones de pareja, pero tampoco siente la necesidad, ¿no? Como no es un tema para ellos, es así de simple. Y dentro de esta aromántica también hay muchas categorías, como gris romántique o demi-romántique y así millones de combinaciones que creo que es innecesario entrar, porque es importante que uno las entienda desde el paraguas de que la sexualidad es muy distinta y todas las personas la viven de distinta manera. Y acá Isidora preguntaba delante, ¿en base a qué límites se definen estas cosas? Porque son cosas muy subjetivas. Son súper subjetivas. Sí, estos son, el aromántique y el asexual son conceptos paraguas. Y significa que básicamente pueden significar como ellos mismos, como asexual, pero también que tienen muchas categorías de por medio que son como los matices. Porque uno no es como los extremos a veces, ¿no? Uno puede estar entre medio. Y son categorías subjetivas. ¿Cómo se crean estas definiciones? Bueno, porque un grupo de personas se sienta y dice, oye, yo en verdad no me identifico con esto y me pasa esto otro. Y otra persona dice, oh, ¿sabéis qué? A mí también me pasa lo mismo. Y otra persona dice, oh, ¿sabéis qué? A mí igual. Y entonces crean una categoría nueva que los identifica. Y crean este nuevo concepto, ¿no? Porque finalmente como uno va compartiendo ciertas cosas y gustos y formas de vivir la vida, entonces uno va diciendo como, ah, bueno, vamos a ponerle este concepto. A veces ocurre que en la sexualidad los conceptos tienen definiciones que son como muy ambiguas o que es difícil definir o entender los límites, como que uno como persona necesita estar muy estructurado, ¿no? Como cajitas, ¿cachai? Como, o es blanco o negro, pero esto de los matices de grises, como que te complica la vida, pero una cuestión de orden mental, ¿cachai? Uno tiene que tener categorías para entrar en casos. Y también para identificarse, y también ocurre que al menos en la diversidad sexual, y me imagino que debe ocurrir en todo orden de personas, uno lo hace por un tema político.
Se crean conceptos para visibilizarse y visibilizar distintas formas de vivir la vida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de esto? Puedes levantar la mano a escribir acá. Creo que no. ¿No? ¿Sigamos? Vamos súper entonces. Sí. Falta el último. Vamos súper. Yay. Ahí se unió más gente también. Así que bienvenidos a los nuevos. Nuevas y nuevas. Ya, y aquí ya vamos con la expresión de género. Y la expresión de género es la forma en que yo expreso mi identidad. Por ejemplo, yo soy mujer, me identifico como mujer y tengo nombre de mujer. Yo me llamo Cata, ¿no? Entonces, yo soy Cata, me presento como Cata. Si me ven, todos dicen, oh, sí, es una mujer. Y súper bien, digamos, ¿no? Y me maquillo, me pinto las uñas y hago lo que socialmente se espera que haga una mujer. Entonces puedo ser más femenina, pero también puedo ser más masculina, ¿no? Y ahí salen conceptos como, por ejemplo, el de las camionas, que se le dice a muchas lesbianas como, la camiona, ¿no? Cuando uno es como más amachada, como no entra ahí en este concepto de mina, finalmente, te dicen como, la machá, la camiona. Se ocupa mucho como un término como más derogatorio. Sí. Sí, pues, se ocupa súper peyorativo, pero finalmente esas personas tienen como vestimentas más masculinas, mujeres que tienen vestimentas más masculinas, y todo bien, digamos, ¿no? Son sus gustos. ¿Cachai? Yo ando con un blazer de esto, y tengo chaquetas de hombre, y es ropa, y todo bien, digamos. También hay hombres que se pintan las uñas, o que ocupan taco, ocupan falda, y dicen, ay, qué afeminado. Siempre se ocupa como algo peyorativo. Dicen que no hay solo que serlo, sino que parecerlo, ¿no? Como ocurre mucho que sobre todo a las personas trans se les trata de meter como esto del binarismo, como, ya, si vayas a ser ahora mujer, tenéis que ser súper mujer, pues. Sí, pues, entonces ahora tenéis que tener pechuga, tenéis que maquillarte, tener las uñas largas y ser casi rubia. Y joven, siempre joven, ¿ya? Y si vayas a ser hombre, tenéis que ser bien hombre, pues. Entonces como macho, rudo, barba, como hombre, como el estereotipo de hombre. Pero finalmente uno puede ser más masculino, más femenino. O sea, Ahí va, se va. Dale, Esteban, anímate. que si no escribe, o sea, serían como las personas que no, uno, al simplemente verlos, uno quizás no podría identificar uno u otro, masculino o femenino. Sí. Oye, súper bien, Seba. ¿Qué vas ahí todo? Baby Bowie, también, po. Sí, po. Bueno, de hecho, si ven la imagen, no sé si reconocen quién es. La imagen Es del Kate PPT. Winslet, es Kate Winslet, ¿no? Sí, po. Ahí también dijeron por el Qué chat. Sí, la gata. Bueno, para mí, bueno, yo soy pésima con los nombres, siempre lo olvido, para mí ella es la protagonista de Titanic. Fin. En mi corazón siempre será la protagonista de Titanic. Sí, pues, y ahí una la ve, y ella está con un traje de hombre, ¿no? Y súper masculina, y uno dice como, ¿será hombre, será mujer? Y como lo explicaba el Seba, las personas andrógenas, uno no sabe reconocerlo a simple vista. Entonces, no sé si le ha pasado, pero a mí, por ejemplo, de repente me pasa igual, hasta el día de hoy, siendo que trabajo en esto y me autorreto. Pero voy caminando en la calle y veo una persona y no sé si es hombre o mujer. Y me doy vuelta a mirar, es como el morbo me gana. Y me doy vuelta a mirar y es como, no, necesito saber qué es hombre o mujer, porque binarismo en mi cabeza. Sí, y como que, y los miro así como, ¿qué será? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Y como que me fijo. Bueno, después de esto, que son un par de segundos, muy rápido, yo me reto.
me autorreto y sí, pues, porque yo sé que son personas y puede ser una persona y todo bien. Y ya no lo hago tanto. A veces igual me ocurre y me reto, porque sí. Pero ocurre que de repente uno se encuentra personas en la vida y no sabe si eres hombre o mujer. O por ejemplo las guaguas. No sé si han visto las guaguas. Como, ah, A mí siempre me pasa. como, y nace la guagua y Otra pregunta. Nacha dice anarquismo que relacional. sí. ¿No- ¿Cuál es tu? Oye, mira, mentiría, la verdad nunca lo he escuchado. Eh, sí, nunca lo he escuchado. Tengo, esto es muy a modo personal, no lo digo como fundación. Eh, yo tengo mis peros con el anarquismo. Tengo mis peros particulares con el anarquismo, porque somos personas sociales que nacemos en sociedad. Y ahí hay unas cosas con el anarquismo que yo no comulgo totalmente, así que no me atrevería a entrar en esa definición. Pero no la había escuchado nunca, lo voy a buscar igual, como, de hecho lo voy a anotar. Buenísimo. No sé si tienen alguna duda, otra duda. Sigo revisando los participantes por si alguien se anima a levantar la mano. Sí, al final todas las preguntas van a ser con micrófono liado. ¿Verdad? Queda Muy mejor así buena la para la duda, Nacho. grabación. Ahí Nacha A ver, explica parece algo. que... Sí. Ah, perfecto. Según entiendo, la cuestión es la idea de que el amor es algo que solo puede ser real cuando se da de a dos. Igual es heavy, como, El poliamor. Ah, porque, o sea, Sería como lo opuesto, ¿no? si entramos en esa, monógama no consensuada, monógama consensuada, y ahí uno podría entrar así en unos detalles, como millones de categorías también de cómo uno tiene las relaciones. Como pasa mucho que a uno le enseñan que las relaciones son solo de dos personas, y que el amor uno solo lo vive con otra persona. Sí, monógama no consensuada. Sí, ahí entran las infidelidades. Sí, ahí uno entra en varias categorías. Lo que ocurre, sí, monógama no consensuada. ¿Le interesó eso? Sí, pues, lo que ocurre es que, no sé ustedes, pero cuando tienen relaciones como sentimentales, o sexuales, básicamente, no sé si ustedes le preguntan a la otra persona si quieren ser su pareja única, como momentánea, ¿cachai? Como si uno va a establecer un vínculo, ya sea sexual o emocional, hay muchas veces eh, que solo se da, po. Se da y nadie lo pregunta. Se obvia esa parte, toda la razón se obvia esa parte. Y no es tan obvia, po. Entonces, más bien es como la presión social de que tenéis que ser monógamo. eh, y no sé si no es tan consensuada esa parte. Es más bien una presión, eh, como desde la sociedad. Sí, pues la gente no se preocupa de eso, qué tipo de relación prefiere la otra persona. Sí, pues la Connie tiene toda la razón. Como que en general uno no le anda preguntando a la otra persona como, hola, cuando le queréis preguntar, no sé, pues si queréis ser tu pololo, polola, polole, no le preguntáis como, hola, ¿quieres ser monógamo conmigo? Como, ¿qué? Como se subentiende que es Claro. así. Como ahí te miran raro, ¿cachai? Como, ¿qué? Como, ¿qué? Sí, pues, y uno puede ser poliamoroso o polisexual. ¿Cachai? Y ahí también entran como las infidelidades, y ahí entran muchos problemas por falta de comunicación y no preguntarle a la otra persona qué es lo que quería de relación y cuál era su imaginario también, po. ¿Sí? Si hay un vacío legal.
Sí, lo que pasa es que igual estas categorías son como muy creadas. Como ya la monogamia igual es creada. Ahí la Nacha dejó un Sí, podcast en un Spotify. podcast. Buenísimo. Y pues, No me voy a dejar anotado. Sí, lo vamos a notar. No sé si alguien está más bien. tiene alguna pregunta. Al parecer Parece no. que Podríamos no. seguir. Bueno, todo en realidad es un constructo social. Yo quiero partir de esto como socióloga lo digo. No. Más allá de la fundación, como socióloga lo digo, todo un constructo social, así que todo puede ser modificado en el tiempo. Y son categorías creadas. Entonces, como, bueno, hablando un poco de eso y que son constructos sociales, todas las categorías, es importante que entendamos que pueden ser fluidas y que van cambiando en el tiempo. Y que lo que hoy día estemos hablando puede que en 2 años esté mega obsoleto. Así como ya mega obsoleto. ¿Cómo puede que también siga vigente? Y porque sí, pues la sociedad va cambiando. Y uno también tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos y a los nuevos conceptos. Y cómo las personas se definen. Y entonces, aquí está la primera buena práctica, es el reconocimiento social y en la identidad de las personas, ¿no? Es súper importante que uno le pregunte a las personas en general cómo quiere ser llamada, independiente cómo se vea. Entonces preguntarle cómo quieren ser llamadas, pero además, cuál es el pronombre que se identifican. Hay personas que se identifican con las A, con las O o con las E, como ella, ella, y bueno, y así salen muchas palabras con E también. Y es súper importante entender que todas las personas nos identificamos de maneras distintas, entonces no hay que darlo por obvio y no hay que darlo por asumido, nunca. También siempre hay que evitar referirse a las personas y sus conductas como normal o natural, ¿no? La diversidad humana es normal y es natural y todo bien. ¿Ahí? Como, no decir como, ay, qué anormal, como, ¿cómo te gusta, no sé, los perros? Onda, como, ¿cómo te gustan las mujeres y los hombres? O, ¿cómo te gustan los no binarios? O, es que ser no binario es antinatural. No, es parte de la diversidad y todas las personas estamos metidas en esto. También no cuestionar ni problematizar la diversidad sexual, eh, en general y las identidades de género, con frases como estás seguro o como lo sabes. Ocurre mucho que cuando uno habla con personas de la diversidad sexual, siempre como que se les cuestiona, es como, pero ¿cómo sabéis que te gustan el otro género? Como, pero ¿cómo sabéis si te gustan los hombres y las mujeres? ¿Lo probaste acaso? O hay un cuestionamiento, o cómo lo sabes, a los niños sobre todo, esto ocurre mucho con los niños, eh, que cuando su identidad de género no es concordante con el carnet registral, básicamente son personas trans, se les cuestiona. Dice, no, es una etapa, se les va a pasar, como que juegue más con los juguetes que debería jugar según su género asignado a nacer. Y se les pregunta como, ya, pero ¿cómo estáis seguros? ¿No? O ¿cómo lo sabes si es un niño? Bueno, los niños tienen la formación, todas las personas, nuestra identidad parte desde la primera infancia. O sea, a los 5 años uno puede decir si te sientes como mujer, hombre, persona, o cómo uno se siente finalmente. Ahí uno empieza las primeras manifestaciones, en la primera infancia, antes de los 5 años, cuando uno empieza a hablar. Y la orientación sexual se ve en la adolescencia, que es cuando uno ya es un poco más grande. También es súper importante el uso del lenguaje inclusivo, que uno puede integrar. Hay personas que no les gusta ocupar la E, como el todes, y ok, pero por ejemplo, si hay más mujeres en un lugar que hombres, uno puede decir todas. O sea, por ejemplo, yo en mi pantalla me veo a mí, veo a la Magda, veo al Seba y veo el iPhone de la Connie.
Y yo podría decir, bueno, todas, y el Seba está dentro del todas. Creo que justo esto ayer me lo dijo una profesora, pero porque estoy en un grupo también con puras compañeras y en Israel, creo que por ley, si un grupo mayoritariamente mujeres, se puede decir todas. Y Bueno, eso está por ley. sí, si uno ya se pone así como en la brígida del lenguaje, y hay personas que le gusta sacar la Real Academia Española, que es supuestamente como deberíamos hablar y ocupar el lenguaje. La RAE reconoce que cuando hay más mujeres que hombres en un lugar, se diga todas como el genérico. Y uno no lo ocupa. Sí. Entonces ocupar el todas, para hablar del genérico igual, no solo el todos. Pero siempre reconocer, por ejemplo, hablar de médicos y médicas, hablar, por ejemplo, de, no sé, sociólogos, sociólogas, eh, y así en todo orden de cosas, como en todo, ¿no? Tratar de tener un lenguaje inclusivo que finalmente incluya toda la variedad de personas, sin tratar de pasar a llevar a nadie. Y aquí hay alguien. Sí, hay muchas palabras que hoy día, que en el día a día tampoco están en la RAE, que utilizamos, como los modismos, sí, tal, sí. Sí, no, el lenguaje es un constructo social cambiando como personas, las categorías, como todo, y es importante no excluir a nadie. Siempre tener un lenguaje que solamente a un grupo de mujeres o un grupo de hombres, sino como a un público masivo. ¿Cómo sería como la mejor forma de hacerlo? sí, y yo creo que sí, se escucha como con ruido. No sé si lo lamento, Andrea, te pusimos en silencio para poder responder. Eh, sí, la mejor forma yo creo que va a depender según el público que uno quiera apuntar. Uno puede decir todas, todos, todes, de las tres formas. También, por ejemplo, hay personas que... Entonces, por ejemplo, el todes, en vez de la E, poner una X. Creo que no hay ninguna forma finalmente que sea la mejor, sino que tratar de la que a uno le acomode mucho más también según la población que quiere llegar. Eh, entonces, todo va variando. Uno puede ocupar la A, la O, la E. A veces en algunos lugares ya directamente se ocupa solo la E, como el todes, y uno como, hola todes, y eso es el genérico ahora. Y yo creo que también depende de cómo se siente la persona más cómoda, y hay también al público que quiere apuntar. Como que esa es mi recomendación en general. Claro, ahí Agustina también hace una acotación en el chat que dice que muchas de las palabras que usamos todos los días no están en la RAE. La mayoría de las palabras que usamos normalmente son muchos modismos, y entre otras cosas. Y Sí, no sé. José dice, tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? Sí, sexo es la categoría que te asignaron al nacer, que depende de tu biología. Puede ser macho, hembra, intersex, o hombre-mujer, intersex. Y el género es un constructo social, y que también está arraigado de lo que se espera de uno como persona. Y que responde a este sexo, ¿no? Como el género se espera que las mujeres sean femeninas y tengan el pelo largo, se maquillen, se pinten las uñas y ocupen falda. Es un ejemplo. Como muy estereotipado, pero un ejemplo. Eh, y los hombres que sean muy masculinos y rudos, y como fuertes, y nos protejan, y no nos agredan. Este es el ideal. Esta es la diferencia. Que el sexo es biológico y el género es como tú te identificas y un constructo social de lo que se espera de ti como persona. ¿Sí? Súper. ¿Voy a seguir con la recomendación?
Si existe algún concepto o práctica que no es familiar, no duden en preguntarle a las personas. Sí, es súper importante. Hoy en día han salido muchos conceptos nuevos, que hasta yo estoy aprendiendo conceptos nuevos. Onda, hay algunos que terminé de aprender ayer, literal ayer. Eh, entonces van saliendo muchos conceptos, van saliendo muchas modificaciones, y hay que entender que si uno no lo sabe, siempre es mejor preguntar que embarrarla. ¿Cachai? Uno siempre le puede preguntar a otra persona como, oye, ¿sabes que yo no sé qué significa esto? ¿Me lo podía explicar para entenderlo? Y todo bien. ¿Cachai? Que es mucho mejor que embarrarla y discriminarlo. ¿Cachai? O discriminar a la persona. Entonces siempre es mucho mejor preguntar. Bueno, realmente mi computador se queda como pegado. Ya. Otra tips también, siempre respetar la confidencialidad y la privacidad de las personas. Si una persona te cuenta que es homosexual, o que es trans, o que, no sé, es poliamorosa, o es asexual, o la categoría que sea, siempre es importante preguntarle, uno, eh, cómo quiere ser tratada, y si quiere que el resto de personas sepan. Esto ocurre sobre todo en los trabajos, o cuando uno trabaja con niños, o te relacionas con otras personas. De repente hay personas que te dicen como, mira, ¿sabéis qué? Yo en verdad no me siento como Cata, me siento como Juan, y quiero que tú me trates como Juan, o quiero ser tratado como Juan. Y ahí uno le tiene que preguntar, ok, ¿te trato como Juan siempre, o te trato solo cuando estemos entre los dos hablando? ¿Sabes? Porque uno no tiene por qué sacar, esto es como la salida del closet, pero uno no tiene por qué sacar del closet a nadie, ¿no? Yo no tengo por qué contarle al mundo si una persona es trans, o es homosexual, o es heterosexual, o es lo que sea. ¿Cachai? Como no tengo por qué decirlo sin preguntarle primero a esa persona, eh, y así es simple, digamos, ¿no? Después, la sexualidad y la identidad de género pueden ser fluidas, y hay que evitar las definiciones, como exigir definiciones. Como ya, ok, pero como, no sé, pasa mucho que de repente uno se encuentra con mujeres, o sea, a mí a esta altura de la vida ya me pasa eso, que no soy tan mayor que ustedes, quiero decir eso. Eh, pero ocurre mucho que yo me encuentro con mujeres que ya estuvieron casadas con hijos, se separan, ellas heterosexuales, y se enamoran de una mujer. Y como que todo el mundo le dice como, oye, pero defínete, pues, ¿qué quería ahora? ¿Quería heterosexual? ¿Quería lesbiana? ¿Qué quería ahora? Y es como, amigo, no lo sé. Como no exijamos a otra persona que se ponga categorías finalmente. Esto puede cambiar en el tiempo. Hoy día me puede gustar el blanco, y puede que mañana, no sé, vea algo negro y diga, wow, lo amo. Y, y todo bien. Y eso no significa que el mundo se va a acabar ni nada, sino que la vida fluye, la vida cambia, como todo, ¿no? Y es importante que uno no exija a otras personas que se categoricen. Las categorías no son cerradas. Otra cosa es crear espacios acogedores. Uno siempre puede crear en sus espacios, en los ambientes que transita día a día, cosas de la diversidad o contra la discriminación. Y esto puede ser póster, como también puede ser ocupar pins, o en los celulares, por ejemplo, las carcasas que tenga algo de la diversidad, o un cuaderno, o un lápiz, como cualquier cosa que te identifique, así mismo, sí, pues. Cualquier cosa que te identifique de la diversidad, yo no tengo nada a mano, excepto mis chapitas iguales. Eh, pero cualquier cosa que te identifique con la diversidad, o contra la violencia, porque finalmente significa que tú no vas a discriminar. Entonces te conviertes en un espacio seguro. Para personas que probablemente no tengan esos espacios, ellos saben que pueden contar contigo, o te pueden decir ciertas cosas sin que los discriminen. Y eso es súper importante. También presentar modelos de referencia positivos. Y acá uno puede hablar, por ejemplo, de Daniela Vega, que es actriz chilena, trans, que su película ganó un Oscar. Y es súper importante decir esto y visibilizar las distintas
diversidades, porque finalmente uno los tiene muy estigmatizados. La población trans, su esperanza de vida es de alrededor de 38 40 años. Y eso es súper joven. Como súper joven. Entonces, finalmente, es importante decirle, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en general, a las personas en general, que hay personas que pudieron salir adelante pese a haber sido discriminadas y que hay otras formas de vivir y que no todo tiene que ser tan malo y que no porque sea trans va a terminar siendo trabajador sexual sí, po, y asesinado en la calle. Como si uno le muestra distintas realidades, también va a poder soñar en grande. Y eso es súper importante. Y esto es para todos cuando trabajen o cuando hagan pruebas o hagan trabajos o en general. Siempre es importante que los instrumentos de recolección de datos, cuando uno, por ejemplo, pregunta el nombre y el sexo, siempre es mejor preguntar el género en vez del sexo. Y lo segundo es siempre preguntar el nombre social. Como esto también va para que ustedes sepan que cuando uno va a atenderse, por ejemplo, en el sistema de salud, en todo el sistema de salud, las fichas médicas tienen tu nombre registral y tu nombre social, por ley. Ellos tienen que incluir tu nombre social y si no lo incluyen, uno puede apelar discriminación. Y eso es súper importante, como que te reconozcan y que se reconozcan los distintos modelos de diversidad. La Kena tiene algo que compartir. Compártalo. Por favor. ¿Queréis levantar la mano? ¿Te pongo el audio? A ver. Ahí, o sea, podríais desactivar tu audio si quieres hablar. Ah, un video. Ah, un video. Ah, buenísimo. Ah, qué buena. De tercera edad. De tercera edad. Buena. Lo vamos a ver. Sí, muchas gracias, Kena. Sí, muchísimas gracias. Sí, no sé si alguien más quiere compartir algo o alguna duda, alguna consulta, algo que quieran hablar. Ahí, preguntas, buenísimo. Preguntas. A ver. Oye, ahí Seba está silenciado. Está silenciado. Ahí, seca cata, dice Javiera. Sí, yo tenía una pregunta. Vale. ¿Cómo crees tú que podemos reducir como la discriminación a nivel universitario? ¿Y qué cosas como dentro también del sistema universitario crees que falta implementar? Hoy creo muchas cosas. Primero para reducir, sí, es que es difícil igual. Para reducir creo que es súper importante la educación. Y creo que para poder avanzar, y tal vez esto contesta tus dos preguntas, creo que faltan instancias de educación sexual integral. En todos sentidos, desde la primera infancia, pero también desde la universitaria. Creo que a todos cuando pasamos en un pregrado te tienen que enseñar educación sexual integral. Y a esto me refiero que te enseñen afectividad, te enseñen género, te enseñen violencia, te enseñen estereotipos, te enseñen todo lo que tenga que ver con cómo uno vive su día a día, su corporalidad, porque esto también rompe estigmas. Cuando uno también habla como de, ay, el gordo, o el flaco, o el alto, o el bajo, uno no lo dice de la mejor manera, ¿no? O cuando uno dice como, ah, mira, esta mina está rica, también son comentarios desde el estereotipo, también incluyen violencia, y es súper importante crear instancias de educación formal, tanto en ramos
y que en todos los ramos se podría considerar, y literal, en todos los ramos se podría considerar, porque hasta en un ejemplo de matemática uno puede poner ejemplos de género o de personas, y uno podría hacerlo mucho más didáctico que no solo números, por ejemplo, o en general. También los trabajos en grupo, como uno podría intencionar a que los trabajos en grupo vieran cosas de la diversidad sexual o vieran cosas de sexualidad en general, como una forma de enseñanza, de manera formal. Y de manera informal, como estudiantes, siempre pueden crear instancias como esta, que creo que son eh, muy importantes visibilizar, pero creo que también se pueden hacer instancias como, no sé, celebrar ciertos días, casi como lo están haciendo ustedes con la Semana del Orgullo, pero también el Día de la Mujer, el 8M, o el Día de la Educación No Sexista, que fue el domingo. Hay 17 de muchos mayo. días que uno... Dale, ¿qué cosa? No, perdón, el 17 de mayo. Sí, pues. Hay muchos días que uno podría conmemorar y visibilizar y hacer cosas. Y también uno podría llenar los lugares de banderas de lucha y de consignas que creo que también son importantes para avanzar, ¿no? Como llenar de banderas de la diversidad es importante, ¿no? Como es importante para verlo, ¿no? Como hay distintas realidades y somos personas y todo bien, como somos Eh, distintos. Dale, Seba. Cata, dentro de los estereotipos y como los tabúes que existen respecto a la comunidad LGBT, eh, ¿cuál sería uno de los que tú consideras que está el que enfrenta mayor desafío como en la sociedad, gracias a desinformación y ese tipo de cosas? Uy, yo creo que ocurre que todos sufren distintos problemas, por así decirlo, y en distintas escalas. Yo creo que las personas que son más invisibilizadas y que menos se hablan son las personas intersexuales. Cuando uno habla de LGBT, hasta ahí quedan, po. Y de ahí viene la Claro, I, después viene la Q, después viene la A, y después viene el más. sí. Sí, pues y ahí uno sigue eternamente. Eh, yo creo que los intersexuales son los que menos se enseñan. A mí me ocurre que viendo un proyecto me metí a ver los libros de biología del Mineduc, desde las mallas curriculares obligatorias, y no se enseña intersexualidad en el colegio. No se enseña. Onda, todo lo que se enseña, literal, son 12 líneas. 12 líneas. Y se enseña como una patología. Entonces, creo que es súper heavy que no te lo enseñen, que no te muestren que no sois solo hombres y mujeres, que hay un espectro onda enorme como de personas, biológicamente hablando, como cuando uno sabe de la biología, porque yo puedo entender las discusiones desde lados más conservadores o más cerrados que les cuesta entender las identidades de género o las orientaciones sexuales, yo ok, pero cuando te argumento desde la biología, tú te das cuenta que hasta ellos desconocen la biología. Pero igual aún así eso se enseña siempre en el marco de una patología, no Sí, además. sí, todavía es una patología. Es súper triste decirlo, porque las personas trans ya no son patología, las personas homosexuales ya no son patología, pero las personas intersexuales sí lo son. Claro, el DCM todavía no se ajusta. Entonces, súper heavy. Yo creo que ellos tienen, y por ellos también tenemos una lucha mucho más importante, mucho más grande, que el resto que ya tiene ganado un poco de territorio. Eh, creo que siempre es importante mencionarlo, siempre es importante saberlo y entender que las personas somos distintas. En todos nuestros componentes somos distintas. Y está bien, como, todo bien, no pasa nada. Aquí Catalina tiene una pregunta. ¿Qué consejo le daría a profesores, profesoras o colegios que deben estar haciendo esta doble educación, niñas y apoderadas, Mm. en las que muchas veces se generan roces, cómo hay que educar a los niños, pero, me confundí, cómo hay que educar a los niños, a las niñas, pero las apoderadas se resisten un poco. Sí, pues es súper difícil. Es súper difícil. Mi consejo, un poco viendo lo que está pasando en los colegios,
para los docentes y los asistentes de la educación sería que, a ver, uno tiene un derecho, o sea, tiene como el deber de educar, ¿no? Y siente esta vocación de educar. Y enseñar la diversidad sexual para que no haya discriminación, y porque rompe muchos estereotipos, muchos estigmas, y ayuda muchísimo. Pero mi consejo siempre partiría en que uno le enseñe primero a los adultos, porque los adultos son el problema, no son los niños. Los niños son hojas en blanco, que tú les puedes poner los colores que queráis y para ellos se les va a abrir un mundo y no lo van a juzgar. Pero quienes lo juzgan somos los adultos. Y en ese sentido, yo siempre iría primero con los adultos, ¿no? Como las personas que ya estamos grandes. Porque somos las que no entendemos, porque las que nos cuesta, porque las que estigmatizamos, los que ya vivimos ya discriminación desde súper chicos y no hemos cambiado el mundo, finalmente. Y no hay una crítica. Entonces, creo que un consejo siempre para los educadores es siempre partir por los adultos, porque los niños es un terreno más fácil, o es un terreno más ganado. Y para los adultos, y educar a los adultos. Y también le aconsejaría, y esto es hermoso, real hermoso, quiero que lo anoten. El Ministerio de Educación, sí, el Ministerio de Educación tiene una página que se llama, ¿cómo se llama? Espera, se llama Convivencia Escolar. ¿Ya? Y ahí uno se mete en convivencia escolar y tiene una parte que es de formación integral y están los programas de sexualidad, afectividad y género. Porque es obligatorio en la enseñanza media que los colegios les enseñen educación sexual, por ley. Dicho esto, el ministerio tiene en esa página un documento que son como recomendaciones para docentes y enseñan actividades para hablar de sexualidad, género y afectividad. Y va según el curso que están pasando y las mallas curriculares. Y es un documento que es súper progre y que el Mineduc no ha bajado. Porque bajaron muchos documentos en el cambio de gobierno, este no lo han bajado. Está increíble, onda, yo lo revisé y está muy muy bueno, así que le aconsejo a cualquier persona que quiera hacer cosas de educación sexual, lo revise porque tiene actividades y consejos para los docentes, como en verdad está muy bien armado y está muy bueno. Y Kena tiene Qué una... buena, gracias por el dato. Sí, métanse a las páginas del Mineduc, uno de repente encuentra tesoros, real, tesoros. Kena dice, yo estudio psicología y mi profesora no sabe mucho al respecto del tema y lo reconoce. Me refiero a psicología del desarrollo y tratar con niños de 4 años en adelante. ¿Qué consejo darías de cómo tratar a niños trans en esa edad, más o menos? Sí, voy a responder justo la pregunta anterior, que Connie había escrito cuál es el Ah, porcentaje de población intersex. El porcentaje, mira, te mentiría en el número, pero hay Kensi, que es como el Instituto Kensi, que es como el brígido de sexualidad, estima que la cantidad de intersexuales es el mismo porcentaje que población colorina en el mundo. Así que si conoces algún colorín, es muy probable que conozcas un intersexual. Ese es el parámetro. Este dato está Pero no hay, demasiado bueno. sí, no hay solo quiero aclarar esto, las personas intersexuales no hay un estimado por dos cosas súper importantes. La primera, como se ve desde los genitales externos, básicamente, no todas las personas se inscriben como intersexuales. Entonces el registro civil no tiene un número determinado, sino que solo aquellos que se inscriben como con la I. Y lo segundo que es muy difícil de estimar es que a nadie, cuando nace, o es muy difícil a lo largo de tu vida, que te hagan exámenes de cromosomas, de hormonas y de todo lo biológico, que te define como un sexo determinado. Dicho esto, muchas personas se enteran que son intersexuales cuando quieren tener hijos, por ejemplo, porque son infértiles. Y ahí se enteran que, sí,
no solo son infértiles, sino que además son intersexuales. Entonces, como a nadie le hacen exámenes, no sabemos cuánto hay. Así es. Y la Kiena, que me hablaba de qué consejo harías para tratar a niñas de 4 años, más o menos, trans. Lo importante es no patologizar. Jamás decirle a un niño cómo estás seguro. O sea, si un niño te dice, me llamo Juan, y tú lo ves como Daniela, tratarlo como Juan. Y preguntarle, como, ¿tú quieres ser tratado como Juan? Ok, te voy a tratar como Juan. Y dejarlo que juegue con los juguetes que quiera jugar y que se vista con los colores que se quiera vestir y con la ropa que se quiera vestir. Entiendo que esto es súper difícil porque desde la docencia interfiere mucho con lo que opina la familia. Y este es mi consejo siempre, siempre es educar importante a la familia. Uno trata de partir con la familia porque además son el primer foco de vulneración de derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Y el segundo es la escuela. Así que esos son los dos lugares que uno debiese poder intervenir. Pero importante, yo en realidad diría eso, no patologizar, no preguntarle por qué lo cree, sino que creerle. Y también, como si uno tiene muchas dudas de cómo hacerlo, yo siempre, o nosotros siempre como fundación, tratamos de derivar con personas que son más especialistas en estos temas. Nosotros como fundación no somos especialistas en niñas trans. Así que me pasaría de patúa de decir qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que hay que hacer con niñas trans. Porque no es nuestra especialidad. Así que siempre le aconsejo escribir la Fundación Selena, que es una fundación de niñas trans, y que además tienen la primera escuela trans, como en el mundo. Y que no es trans excluyente, como no solo incluyen a personas trans, también hay niños que son cis y que van a esa escuela, y no es reconocida por el Estado. Y entonces ellos tienen una educación inclusiva, sacaron de hecho un libro que es de caligrafía inclusive, es muy entretenido porque además lo hicieron los mismos niños, y está súper bueno, uno lo puede descargar de hecho, yo lo tengo impreso, uno también se lo puede comprar, muy barato, y así ayuda también a la fundación, y siempre contactarse con ellos son un amor, así que sí, Fundación Selena, yo, onda, si quieren niñas trans, yo creo que ese es el lugar para ir a preguntar todo, onda, mejor lugar de la vida, sí. Sí, no sé si alguien más tiene alguna duda. A ver. Con la otra mano Ok. al micrófono. Parece que... Parece que no. No sé si alguien quiere decir algo. O si no, cerramos. Perfecto. Estuvo muy bueno, ahí ya están diciendo. Cata, en verdad, increíble tu charla. Estuvo demasiado interesante. Y también demasiado necesario, creo que se haga en esta instancia. Así que, en verdad, ahí por el chat todos te están diciendo que muchas gracias, que traten de ver el video también, ahí dice la Karen. Y en verdad, muy seca, ojalá podamos hacer algo a futuro contigo también. Y nada, recordarles a todos que seguimos perdón, Sí. que seguimos la Semana de la Diversidad, que tenemos muchas actividades, tenemos un diccionario que sacamos ayer, que también había muchos términos de los que habló la Cata, así que están muy invitados a todas las actividades que les tenemos para la semana. Y pueden revisar todo por Instagram. Esto, sí, todo está en Instagram y también en Facebook, así que unos aplausos virtuales Y falta la foto. para la Cata. Ah, falta la foto, sí, sería bacán. A ver, Cata, si nos podemos poner todos los que quedan, que igual ahora se salieron algunos, pero